¿Qué es realmente la actual influencia enfermiza? Como ya se mencionó en el anterior video del mismo autor, referente al denunciado osado hecho de que la medicina en realidad nunca bien curó definitivamente nada, sino como fue puesto en evidencia al contrario, para ahora sufrir una muy numerosa cantidad de todas clases y formas de padecimientos cada vez más graves, en que, como ya se dijo y reitera, la ciencia definitivamente se ha declarado impotente para hasta increíblemente ser considerados incurables, e incluso llenarse de pánico y no saber bien qué hacer para solucionar los diversos últimos influyentes brotes enfermizos surgidos contemporáneamente en diversas regiones del mundo, cuyas tampoco bien pueden precisamente determinar, y tan solo burdamente tratar de remediar sin bien lograrlo, hasta que, como igual que surgieron, desaparecen, no sin cobrar numerosas vidas humanas, como ha sido y es ahora con el más reciente surgido en la capital más poblada del mundo y de inmediato denominada gripal influencia porcina, porque los análisis del supuesto virus causante corresponden a esa bacteriológica clase, pero con nuevas características de mayor virulento poder de reflexivo esencial contagio propio y ajeno, incluso por medio de la respiración y habitual ambiente, como similarmente ha sido en la historia con otros notables brotes epidémicos causantes de cientos y miles de vidas, cuya duración, sin embargo, afortunadamente, solo ha sido pasajera y no mundial, que es lo que ahora se pretende evitar con las medidas tomadas por autoridades del país original y demás comunidad internacional del mundo, cuya común sociedad y más reconocida ciencia parece que han olvidado que esta clase de contingencia, desde el principio del siglo pasado, ya había sido experimentada cada primaveral y veraniega o invernal temporada por la sociedad, de muy parecida forma a lo que es una crisis gripal, y entonces denominada como canícula, pero en un concepto de menos similares enfermizos efectos experimentados de todavía mejor asimilable forma, que sin embargo, después de aparentemente ser remediados y desterrados con la negativa fórmula médica, como ya se dijo en el pasado video, sorpresivamente resurgió de otra peor forma, como lo que fue el cólera, luego cambiar a dengue, y ahora como este efecto de extraña gripal influencia porcina mortal, como similarmente antes ha ocurrido en otras regiones del mundo, como por ejemplo gripe asiática, cuyos mortales numerosos aniquilamientos fueron en todo caso sin embargo ocultados, aunque en este propiciado haya sido por contrarios fríos efectos invernales, debido a que también empujan internamente al energético calor del ser y propician una intencionada depuración regenerativa para tratar de deshacerse de la más posible enfermiza contaminación, que sin embargo no es por muchos tampoco soportable y mueren, para realmente ser la causa en que la ciencia, como se dijo en el anterior video y reitera, incluso de total ignorada forma, ha involuntariamente contribuido, sin que tampoco todavía pueda ser capaz de bien precisamente dictaminar, quedando en evidencia su total ignorante ineptitud para bien comprender lo que esa enfermedad realmente significa y por qué reales causas se ha producido, justificándose como ideal evidencia probatoria de la legitimidad del anterior video, para así tomar medidas que no son las más adecuadas, tanto para tratar a las víctimas y devolverles la saludable normalidad habitual, como para aconsejar lo que se debe hacer para mantenerse inmune al posible contagio de tal efecto, que evidentemente no es todavía tan poderosamente indiscriminado y solo afecta a una minoría que sin duda de alguna forma y por ignoradas causas, que aunque no sepan sin embargo se pueden perfectamente señalar, interiormente está de inadvertida forma muy contaminada y seguramente hasta es frecuente consumidora carnívora y especialmente de esa carne porcina, de donde tal más descompuesta y enfermiza virulenta bacteria se derivó.
y que seguramente además fue porque provenía de algún espécimen de antemano enfermo y fallecido por eso, habiendo primero sido en la Ciudad de México, debido a que, como es sabido, la gente desconsidera todo posible riesgo, para así convertirse en instrumento de incubación de una peor clase bacteriana y ya considerables virus esenciales, casi invisibles, de muy poderosa reflexiva capacidad de esencial contagio, que muchos seres, dada su deficiencia inmunológica, defensa positiva y fácil receptivo contagio, sean ideales predispuestas víctimas de hasta por fácil medio ambiental adquirirlo. Para entonces, en estos casos y por esa razón, bien sin embargo se justifica como relativa, adecuada medida, al menos usar mascarillas nasalbucales, como incluso la de impedir las grandes congregaciones públicas, porque la gente está generalmente muy contaminada y, como se dijo, inmunológicamente muy deficiente, debido a que sin nunca haberlo advertido, la humanidad tenemos adoptada una cultura de sobrevivencia dominantemente negativa, empezando por la alimentación, luego la descuidada y desentendida regeneración genérica de cada vez peor objetiva congénita transmisión hereditaria, y por último la también equivocada forma de intencionado tratamiento curativo de todos los enfermizos padecimientos por todo lo antes dicho surgido y experimentados en gradual, peor grave escala, como antes en este específico ejemplo antes se expuso, y que evidentemente tales medidas no serán suficientes para que la inmensa más contaminada mayoría se mantenga siempre, ahora y en el cercano futuro, inmune a ser predispuesto a receptor de fácil contagio ajeno o propio, para hasta incubar peores virus de mayor poder de reflexivo contagio relativo y rápido mortal efecto multitudinario. Y lo que deja comprender y sospechar que entonces este influyente brote epidémico no será en adelante el último ni peor, sino uno de los primeros ya considerablemente graves, como advertencia de los peores que vendrán, y sufrirá un cada vez mayor número humano de más aún rápida aniquiladora forma, porque se sigue siendo desentendida víctima de la misma equivocada cultura de ignorada objetiva contaminación y excesivo desgaste habitual de todas incomprensibles formas, como también errada curación enfermiza incipiente y nula desinformación de la verdadera actitud que se debe adoptar para adquirir mayores defensas de inmunidad, y cuya información, por desde hace mucho curiosamente haberse previsto como predestinada para esta era, ya ha sido desde hace mucho de muy completa e increíble forma preconcebida y dispuesta en varias obras literarias, tanto para sin medicina artificial curar cualquier enfermedad e incluso rápidamente hasta actuar de natural forma gratuita y autosuficiente, como para adquirir las necesarias defensas inmunológicas para prevenir y enfrentar cualquier otra de las que por ciertas causas existenciales que deben ser sabidas, próximamente asolarán a la humanidad, cuya más completa información relativa incluso está dispuesta en específica obra de este mismo autor.